Impacto evangelístico. Y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. El poder de la fe. En Hebreos 11:1, versión aramea, leemos: fe es la sustancia de las cosas que se esperan, así como fue la sustancia de las cosas que vinieron a suceder, y es la evidencia de las cosas que no se ven. Para muchos, la fe es algo muy difícil de entender y más difícil de practicar, por el hecho de que la tendencia de la naturaleza humana es gobernarse por los sentidos. Hemos aprendido a confiar tanto en lo que vemos, tocamos, olemos, gustamos, que nos es difícil entender y practicar aquello que nada tiene que ver con tocar, oler, ver y gustar. Esto es la fe. Nos hemos convertido en esclavos de los sentidos. La multitud dijo a Jesús: hemos visto tus milagros, ahora creemos en ti. Pero Jesús siempre corregía el concepto de anteponer los sentidos a la fe. Siempre enseñaba que la fe es primero, después los sentidos. A Marta, la hermana de Lázaro, antes del Señor resucitar a este último, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Primero hay que creer para después ver. Muchos se ufanan diciendo: yo soy como Santo Tomás, tengo que ver para creer. Pero 8 días más tarde el Señor dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Vio y tocó. Pero el Señor le censuró su incredulidad y le dijo: no seas incrédulo, sino fiel. A esto Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20 del 24 al 29. Tan carentes de la verdadera fe somos, y tan esclavos de los sentidos venimos a ser, que aún pretendemos allegarnos a Dios para adorarle a través de algo que vemos o tocamos, como por ejemplo una imagen, un busto, cosa que Dios mismo prohíbe en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigo leyendo de la Biblia católica Nácar Colunga: no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso que castiga en los hijos la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian, y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 6. Las imágenes adornan el ambiente, pero desvían al creyente.
Las imágenes impresionan al ignorante, pero decepcionan al suplicante. Las imágenes atraen al espectador, pero bloquean al adorador. Es por todo esto que Dios las prohíbe. La verdadera adoración a Dios no es con objetos ni motivaciones visibles y tangibles, sino que es en espíritu y en verdad, conforme enseñó el Señor Jesucristo. Igualmente, la verdadera fe no necesita ver nada, ni tocar nada, ni sentir nada. Todo lo que necesita es la promesa de la palabra de Dios para apoyarse. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Muchos dicen, vista hace fe, pero ni la vista ni los hechos producen fe. Una vez que están los hechos, ya no hace falta ni tiene lugar la fe. Es la fe la que produce los hechos. La fe es la fuerza más poderosa del universo. Dios es un Dios de fe. Él tuvo fe en su propia palabra. Él habló por fe y todo vino a la existencia. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que lo que se ve se produce de lo que no se ve por medio de la fe. La fe es fuerza creadora. Por la fe Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Por la fe Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Por la fe Dios dijo, júntense las aguas que están debajo, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Por la fe Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, árbol de fruto, y fue así. Por fe Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y fue así. Por fe Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen, y fue así. Por fe Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, bestias, serpientes y animales, y fue así. Entonces Dios igualmente por fe formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Esto es, con la capacidad de tener fe, de ejercitar fe, de actuar en fe. Por esta razón somos salvos por la fe, somos justificados por la fe, vivimos por la fe, somos santificados por la fe, somos sanados por la fe, recibimos milagros por la fe, movemos montañas por la fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Estamos en una batalla de fe. Nuestro escudo es la fe. Nuestra coraza es también la fe. Vencemos por la fe. La fe vencedora produce héroes y campeones con grandes proezas. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé con temor preparó el arca. Por la fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Sara, siendo estéril, concibió y dio a luz. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Por la fe Jacob al morir bendijo a sus hijos. Por la fe José al morir dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe los padres de Moisés le ocultaron 3 meses. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó las glorias del palacio y escogió el vituperio de Cristo. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo en seco, bajo el liderato de Moisés. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de Josué y el pueblo rodearlo 7 veces. Por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes. Fue por la fe que Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Daniel, Samuel, los profetas, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas,
pusieron en fuga a ejércitos numerosos. Otros también por la fe experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Esta fe reverente, adorante, obediente, expectante, poderosa, valiente, dinámica, heroica, humilde y sacrificada, está al alcance de todos los lavados en la sangre de Cristo. Jesús dijo, tened fe en Dios. Literalmente, tened la fe de Dios. Esto es posible. De otro modo, no sería un mandato del Señor. Y a la vez que es un mandato, también es una promesa. Dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y no solo en los tiempos bíblicos, sino a lo largo de la historia de la Iglesia y en nuestros días, hombres con la fe de Dios, Dios les usa y hacen proezas, milagros, prodigios y maravillas. El tiempo y el espacio nos faltarían para contar acerca de lo que Dios está haciendo por medio de grandes hombres de fe en Dios y de los grandes prodigios y milagros que Dios ha hecho y hace mediante nuestro modesto ministerio. Alabado sea su nombre. Amigo oyente, y en este mismo instante puede producirse la sanidad, el milagro, la transformación, el prodigio, la maravilla que usted necesita en su vida o en su hogar. Esto sucede en el instante que usted cree. Es asunto de creer, de tener fe, la fe de Dios. Y dice la Biblia que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ana, una niña de 13 años, estaba en la línea de oración. Subió a la plataforma, auxiliada por sus 2 muletas y por el padre y la madre a cada lado. Pregunté cuál era su problema. Los padres explicaron. Tenía tuberculosis en el hueso de la pierna derecha. Le habían operado sin éxito. La enfermedad progresaba. La pierna estaba 3 pulgadas más corta que la otra. ¿Crees que el Señor te va a sanar?, pregunté a Ana. A esto he venido, fue su firme respuesta. Oré. Mientras oraba, un fuego invadió la pierna de Ana y un ruido se produjo en sus huesos. Al terminar la oración, la pierna había crecido exactamente igual que la otra. Bajó sin muletas y sin la ayuda de los padres. Gloria a Dios. El estadio estaba lleno. Una multitud cercana a 20,000 personas llenaban las gradas e inundaban el terreno. No era una campaña unida con iglesias. Allí no las había. 4 hombres se abren paso cargando un bulto en una manta. Colocan su bulto en el terreno frente a la plataforma. Me fijo al bulto y es algo horrible. Me explican que unas fiebres malignas habían quebrado todos los huesos de este hombre, de sus brazos, sus piernas, su columna vertebral, y era una masa informe de carne y huesos quebrados, con cabeza. Prediqué, invité las almas a recibir a Cristo, ni les aceptaron. Oré por los enfermos, y para sorpresa y consternación de los que rodeaban, aquellos huesos comenzaron a unirse y el cuerpo a tomar forma. El hombre se sentó, se levantó, caminó, corrió y la multitud glorificó a Dios. Ya dijimos que no terminaríamos, pero hermano, amigo,
Lo que Dios ha hecho con otros lo hará con usted en este instante. Si no eres salvo, abre tu corazón y recibe a Cristo. Levanta tu mano y dile: Señor, perdona mis pecados y ven a mi corazón. Si estás enfermo, este es el momento de tu sanidad, de tu liberación. Oremos. Padre, te suplico, salves estas almas que vienen a ti. Transforma estas vidas. Oh Dios, mira a cada enfermo, que todos ejerciten la fe que tú les has dado y que reciban ya su sanidad, el milagro anhelado en este mismo instante. Hazlo, Padre, para tu gloria y en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.